Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico virtual de Casa de Oración Cristiana. Estamos nuevamente aquí para continuar con el Evangelio de Mateo y te invito a que prepares tu corazón, tu mente y tu material de notas, tu Biblia, para que juntos podamos continuar el estudio de la palabra. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de conocerte cada día más. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo ilumine este tiempo, nuestras mentes, nuestro corazón, para conocerte aún más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos ahora entrando en los versículos 32 al 34 del capítulo 9 de Mateo, que pues hay una solución de continuidad con los anteriores que estudiamos en la lección pasada, y dice aquí: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dice ahí, mientras salían ellos, eh, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Es decir, en el momento en que salían los ciegos que Jesús acababa de sanar, como vimos en la lección pasada, en el texto previo al que estamos considerando el día de hoy, mientras estos estaban saliendo de la casa, como ya decíamos, probablemente la casa de Pedro, donde se hospedaba Jesús en Capernaum, entonces es traído ante Jesús un mudo endemoniado, dice literalmente la palabra. Y al igual que aquel paralítico, recuerdas que fue descendido del techo, que fue traído por cuatro compañeros, amigos, no sabemos, pero cuatro hombres, cuatro lo traían en una especie de camilla. Este mudo endemoniado también es traído ante Jesús, al igual que aquel paralítico de Mateo 9:2. Entonces aquí vemos nuevamente la importancia de llevar las personas ante Jesús. Personas que posiblemente por sus propios prejuicios, quizás no por una invalidez como la del paralítico o una incapacidad mental por lo del este mudo endemoniado, pero quizás por sus prejuicios o por algunas limitaciones, temor al que dirán, vergüenza, les cuesta llegar a Cristo. Aquí vemos una vez más la importancia de ese ministerio, como llaman algunos el misterio de Andrés, aludiendo al hermano de Pedro, de llevar a otros a Jesús, de invitarlos a la iglesia, de invitarlos a una reunión en casa, un grupo pequeño, o nosotros mismos de dirigirlos a Jesús. Y dice de este mudo, dice la palabra, que era a causa de una posesión demoníaca. O sea que su mudez no era de una causa natural, que sabemos que podría serlo, sino que era resultado de una posesión demoníaca. Entonces es importante ahí separar una cosa de la otra. Porque dice la palabra que echado fuera el demonio, el mudo habló. No dice cómo lo hizo Jesús, probablemente con su palabra de autoridad expulsó al demonio, pero evidentemente en el acto en que esta entidad espiritual sale de este hombre, él recupera el habla. Entonces, interesante es que vemos que la sanidad fue instantánea, como son los milagros. O sea, no es una sanidad que toma tiempo, como cuando usted toma un medicamento y poco a poco le va controlando una infección, etcétera, sino que es instantánea. Sello de que es un milagro obrado por Jesús en este momento. Y Mateo da a entender que el milagro de que el hombre pudo hablar se produjo concomitantemente al expulsar Jesús el demonio de su cuerpo, como ocurrió, por ejemplo, en Mateo 8:32 con el endemoniado de Gadara, que en el momento en que salen los demonios de él, vuelve a su sano juicio. Eso indica que era dicho demonio el que mantenía a este hombre sin poder hablar. Es el sentido claro del texto. Sale el demonio de su cuerpo y el hombre habla. Ahora bien,
Es interesante aquí entender que, pues como ya decíamos, evidentemente este proceso de expulsar al demonio permite que él hable. Eso indica que su condición que le impedía hablar era producto de una posesión espiritual. Y los evangelios distinguen entre enfermedades naturales y enfermedades causadas por demonios. O sea, no todo era causado por demonios. Habían enfermedades que sencillamente eran, sí, a veces algunos productos del pecado, y sabemos que el pecado al final es producto de la tentación del enemigo y todo aquello, pero directamente causada por influencias espirituales directamente, habían algunos, pero muchos no. Muchos eran ciegos, cojos, mancos, etcétera, producto de enfermedades naturales. Y tú puedes revisar, no lo vamos a leer, pero puedes revisar textos como los de Mateo 4:24, 8:16, 10:8, los de Marcos 1:32 al 34, 6:13, 16, 17 al 18, y los de Lucas 4:40 al 41, 9:1 y 13:32, que vemos listas de milagros hechos por Jesús y habla de diferentes enfermedades y endemoniados. Es decir, que ese era un milagro aparte. Él sanaba, él caminaba sobre el mar, él calmaba la tormenta, él convertía el agua en vino, él multiplicaba los panes y los peces, y otro tipo de milagro era la expulsión de demonios. Entonces, no confundir, aquí hay una sanidad que ocurre por la expulsión de un demonio. Así que el milagro sería más bien de liberación de demonios, y como consecuencia de eso, el mudo habla. Y en ese sentido, tener presente que la posesión demoníaca describe una condición en que una entidad definida y mala, a veces son más de una, como el caso del Gadareno, que es ajena a la persona poseída, ha tomado posesión de ella, en mayor o menor grado, en forma permanente o en forma parcial. Esta personalidad maligna, espiritual obviamente, llamada demonio, puede hablar por la boca de la persona poseída y hasta puede responder cuando se le habla. Por ejemplo, en Lucas 4:41 leemos: salían demonios de muchos dando voces y diciendo, eres el Hijo de Dios. Vemos cómo había esa posibilidad de que ellos utilizaran el cuerpo, la boca, la lengua de la persona para expresarse. Y ahí tenemos estos otros textos de Marcos 5:7 al 10, Hechos 16:16 al 17 y 19:13 al 15, que evidencian esto. Entonces, esto es lo que se conoce como posesión demoníaca, y ya el tema de los demonios y su origen y todo demás ya lo hablamos cuando revisamos el pasaje del endemoniado Gadareno. Entonces, tenemos que distinguir posesión demoníaca de enfermedad natural. Había como ejemplo de enfermedad, porque podemos aludir a otras enfermedades, pero por decir una, el tema de la ceguera y la mudez, por posesión demoníaca, como por ejemplo estamos viendo en Mateo 12:22, dice que fue traído él un endemoniado ciego y mudo. Eso está en Mateo 12:22. Pero habían ciegos y mudos por otras causas naturales, en donde no se habla de una posesión. Por ejemplo, en Mateo 15:30, dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. O sea, se habla de enfermos, ahí no se habla de que estuviesen poseídos. Entonces, así como la ceguera, la mudez, habían muchas otras enfermedades que pueden ser de causa natural y algunas de causa espiritual. Y el hecho del control de la mente, en caso de la posesión demoníaca, afectación de la mente por posesión. Tenemos pasajes como el de Marcos 5:2 al 5, en donde tenemos el caso del endemoniado Gadareno, donde dice que era un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y dice el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Actitudes totalmente de un enajenado mental, pero en este caso por la posesión demoníaca. También tienes el pasaje de Hechos 19:14 al 16 al respecto. Pero también hay demencia de causa natural. Entonces, tener en cuenta que no toda enfermedad mental, trastorno mental, es producto de una posesión demoníaca. Ahora, cuando es este el caso, que es una situación espiritual, solo se curará a la persona por la expulsión mediante el poder de Dios, no el poder de personas.
no el poder de símbolos, de agua bendita, de crucifijo, de diente de ajo, nada de eso, sino por el poder de Dios y que, claro, podrá utilizar a un ministro avalado por él y con respaldo del Espíritu Santo. Pero, obvio, si es una persona que tiene un padecimiento de causa natural, pues va a poder mejorar o hasta curarse con el tratamiento psicológico o psiquiátrico. De tal manera que para tener en cuenta esta diferencia entre enfermedades por posesión demoníaca y enfermedades naturales. Ambas, Jesús es la solución. En un caso había una sanidad, en otro caso había una liberación de demonios. Obvio, en un momento dado, con la enfermedad natural, Dios le ha dado la sabiduría al hombre para lidiar con ella por medio de una serie de medicamentos que estabilizan y hasta curan muchos procesos de enfermedad natural. El tema espiritual, la posesión demoníaca, solamente tiene solución espiritual, como hemos dicho. Y dice que la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Los milagros obrados por Jesús maravillaban a la gente, tanto por su cantidad como por la variedad, ya hemos mencionado los distintos tipos de milagros, como por su poder. O sea, era una cosa espectacular, era una cosa impresionante como la persona enseguida era limpiada de lepra, enseguida hablaba, enseguida veía. Eran milagros realmente portentosos. Y ciertamente, él ha delegado a través del Espíritu Santo ese poder en aquellos que le siguen, pero obviamente que el milagro lo hace Dios. Por eso se llaman milagros, porque van por encima de lo natural. Y los milagros cumplían la función de ser señales para que la gente creyese en Jesús como el Mesías. Esa era quizás la principal función de los milagros. Pero además, hay que tener en cuenta que Jesús no solamente hacía milagros para que creyesen en Él, para que las personas, porque el ser humano necesita creer y para eso necesita ser ayudado y los milagros cumplían esa función de ayudar a las personas a creer aún hoy día. Pero el Señor hacía los milagros no solamente por ello, por ayudarles a creer, sino por compasión genuina hacia las personas, hacia los enfermos, hacia los desvalidos, hacia los necesitados, hacia los hambrientos. Entonces hay una genuina compasión del Señor para ayudar a aquel necesitado y los milagros, a la vez de servir de señales de que Él verdaderamente es el Mesías, también se hacían por compasión hacia los necesitados. Y hoy en día igual, cuando Dios obra a través de sus ministros para hacer un milagro de sanidad o cualquiera este sea, sí va a servir para respaldar la palabra de Dios y al verdadero Dios que está obrando a través de aquel conducto humano, pero también para ayudar a aquella persona en necesidad, porque Dios sigue siendo el mismo y sigue teniendo compasión por los seres humanos en necesidad. Pero ciertamente esto respalda al verdadero y único Dios. Y fíjense que el que estas personas se maravillaran, atención, las personas se maravillaban de ver estos milagros, pero atención, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, el que se maravillaran por los milagros no garantiza que las personas creyeran en Jesús como el Mesías, porque cualquiera se puede maravillar con un milagro, pero sí, que eso generara una fe genuina, ahí es otra cosa. Posiblemente sí, muchos llegaron a aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero posiblemente otros solamente se asombraron del milagro y hasta lo compartieron y dijeron que tremendo este hombre que anda haciendo estas maravillas, pero hasta allí puede suceder que la gente se maraville y no crea, como hoy día. Hoy día en nuestras iglesias puede ser que a través de los milagros que haya obrado Dios en la vida de alguien, personas crean en Jesucristo como el Señor y Salvador, pero otros puede ser que se maravillen y se asombren y hasta compartan lo espectacular de aquello y no crean. Y hasta se lo atribuyen a efectos psicológicos o que hubo una situación ahí de engaño o que sencillamente lo que iba a pasar pasó. Es decir, que el hecho de que la gente se maraville no es equivalente a que crea. Tengamos eso en cuenta, que la gente grite, que la gente exalte. Por eso es que Jesús no andaba en ese tema del showman, haciendo que la gente le alabara y se asombrara. Él no andaba en ese sentido. Si las personas decían gloria a Dios y demás, qué bien. Pero ese no era su objetivo, su meta, como tampoco debe ser la nuestra.
Nosotros debemos realmente hacer la obra de Dios, pero para su gloria y para que las personas lleguen a Jesucristo, no para hacer espectáculo, no ser un showman, como decimos. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Fíjate qué asombroso. Los mismos milagros que maravillaban a la gente hacían blasfemar a los fariseos. ¿Mm? O sea que el milagro no es garantía de que la gente crea, porque habían algunos que se maravillaban y se quedaban ahí. Habían otros que se maravillaban y creían, pero habían otros que inclusive llegaban a blasfemar, diciendo esto es un engaño, esto es el diablo, esto es esto. Como hoy en día hay gente que a través de la obra de Dios en la iglesia, donde inclusive personas son sanadas de forma milagrosa, hablan de engaño, hablan de muchas cosas. De tal manera que el problema no está en que haya o no haya milagros, el problema es lo que hay en el corazón del hombre, que puede recibir a través de esa manifestación del poder de Dios el testimonio en su corazón para creer y alabar a Dios y acercarse a Él y aceptarle como Señor y Salvador. Pero ese mismo milagro puede causar que en otros, sencillamente con un corazón endurecido, como estos fariseos, sencillamente lo atribuyan a engaño o a obras de maldad, como en este caso blasfemaban acerca de que eran producto del poder del diablo. Ahora bien, aquí ya se nota la oposición. Fíjate que los fariseos no podían negar el milagro. O sea, el milagro era evidente. El hombre habló, el otro vio, los otros dos vieron, etcétera. Entonces, como no podían negar el milagro, para desacreditar a Jesús, lo que hicieron fue atribuir al poder de Satanás, lo cual es peor que no creer en el poder de Dios. O sea, esto te dice que los milagros que narra Mateo fueron reales, porque si no hubiesen sido reales, no hubiesen tenido necesidad los fariseos de atribuirlo a un poder espiritual diferente, en este caso al príncipe de los demonios. De tal manera que esto habla de la veracidad del milagro, pero también habla de la dureza del corazón de estos fariseos que al ver estos milagros sencillamente blasfeman contra Jesús. Y como decíamos, vemos cómo la oposición ha venido creciendo de parte de los religiosos, desde aquellos que solamente murmuraban en sus corazones, aquellos que llegaban a hablar de los discípulos de Jesús o de Jesús mismo delante de los discípulos, y ahora acá ya directamente blasfeman delante de él. De hecho, en Mateo 12:24, los fariseos van a repetir esta misma blasfemia, que por Belcebú, príncipe de los demonios, Jesucristo hace los milagros que hace. O sea que la oposición viene increciendo, como ya hemos adelantado en pasajes anteriores. Ahora, en aquel pasaje de Mateo 12:24, ahí sí Jesús le va a responder ya de una forma directa. Aquí sencillamente lo deja pasar. Y destacar que estos fariseos y los escribas y todos ellos conocían la escritura. O sea, ellos estaban, fíjate que su culpa es peor, porque si eran ignorantes de lo que decían los profetas acerca del Mesías, uno podría arguir, bueno, no sabían, pero ellos sabían porque eran conocedores de la palabra. Y fíjate lo que dice Isaías 35, 5 al 6. En Isaías 35, 5 al 6 dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Lo ves? Es estos pasajes mesiánicos que ellos sabían perfectamente que se referían al Mesías que vendría, que evidentemente lo tienen delante de sus ojos. Esos pasajes hablaban de las obras que iba a hacer el Mesías y por lo cual lo iban a reconocer, que iba a sanar a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los cojos, etcétera. Ellos lo están viendo ocurrir delante de sus ojos, pero como el mismo Jesús dice, viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Por eso es importante destacar siempre este hecho, que realmente el tema no es la falta de evidencia, sino la falta de fe. Ellos sencillamente no quisieron creer. Y llegamos a Mateo 9, 35 al 38. No sé si nos dé el tiempo para
culminar con este texto con el cual termina el capítulo 9, pero hasta donde lleguemos, hasta allí lo estudiaremos. Dice Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el texto que tenemos ahora por delante. Dice aquí que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pareciera que Mateo hace como se desliga de lo que viene narrando milagro tras milagro, terminando en el pasaje que acabamos de estudiar con la liberación de aquel mudo endemoniado, para aquí entonces entrar en una expresión que da a entender como que se desliga del anterior. Pero aquí lo que está haciendo Mateo es una pausa para resumir el ministerio de Jesús. Es como una pausa parecida a la que hizo allá en Mateo 4:23. En Mateo 4:23, que en su momento lo estudiamos, es un texto muy parecido, varía muy poco con el que estamos leyendo, pero es también otro texto en donde Mateo hace otra pausa. O sea que es como esas divisiones que ya lo mencionamos en aquel momento, que hace Mateo de todo su texto, de esas grandes divisiones. Aquí tenemos una más en donde él hace como una pausa para recapitular, para hacer un resumen de el ministerio del Señor Jesús. Y eso es lo que va a estar haciendo en este momento. Y dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí Mateo está describiendo el triple componente del ministerio de Jesús. Ese triple componente que incluye enseñar, predicar y sanar. ¿Enseñar qué? La escritura. Enseñar la escritura en su correcta interpretación. Todo lo que vimos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo y todas las veces que él enseñaba. Eso lo hacía sobre todo en la sinagoga. Recuerden que el sábado, todo judío iba a la sinagoga. Había sinagoga en todas las poblaciones, al menos aquellas que tenían por lo menos 10 judíos varones adultos, y ahí se reunían. Y ahí leían la escritura y ahí se predicaba, se enseñaba. Entonces Jesús enseñaba en las sinagogas, pero también lo hacía en otras ocasiones fuera de una sinagoga, como en el Sermón del Monte. Pero también predicaba. ¿Qué predicaba? No predicaba filosofías humanas, no predicaba lo que se predicaba el mensaje del reino de los cielos. Enseñaba, sobre todo en la sinagoga, como lo dice ahí, enseñaba en la sinagoga de ellos, de los judíos, pero predicaba el evangelio del reino. Es decir, anunciaba el advenimiento del reino en su persona. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y además sanaba como ejemplo de los milagros que hacía. O sea, no solamente sanar, ya vimos liberación de demonios, ya vemos la multiplicación de los panes y los peces, la conversión de agua en vino, todos aquellos milagros que respaldan su ministerio. Ahora, todas estas actividades de este triple componente del ministerio de Jesús están concatenadas, unas llevan a la otra. Al enseñar, da las bases, al enseñar la escritura, da las bases que respaldaban el mensaje que él predicaba. Es decir, todo estaba predicho en la ley y los profetas de ese reino que vendría, de ese Mesías que traería ese reino. Entonces él predicaba ese reino en base a lo que enseñaba la escritura, pero para respaldar esto y tenerle, como quien dice, ese visos de autoridad y que las personas creyesen en él como realmente ese Mesías enviado del Padre, entonces hacía estos milagros que ya decíamos servían como señales. Y eso a la vez respaldaba su enseñanza y su prédica. Observa que él no solamente enseñaba y predicaba, sino que también sanaba. O sea que no solamente se quedaba en la teoría, sino que iba a la práctica. Su ministerio era un ministerio bien integral.
Es decir, no solamente enseñarle a las personas, sino también interesarse por ellas. Y así debe ser nuestro actuar en la obra de Dios. No solamente enseñar, predicar, compartir la palabra, sino interesarnos por lo que las personas necesitan. La iglesia, y en eso pues hay muy buenos ejemplos, la iglesia tiene que tener una preocupación genuina por las personas. Debe haber una labor social con las giras médicas, con la atención a necesitados, con las donaciones, con la ayuda al desvalido, etcétera. Entonces debe haber una adecuada congruencia entre enseñar y la acción por el necesitado. Y Jesús lo hacía de forma perfecta. Y dice que Jesús recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y aquí vemos entonces que Jesús iba a ciudades y aldeas. O sea, no se quedaba solamente en la capital, iba también al interior. Es decir, él no era solamente esos que nada más están acá del lado acá del puente. No, él se iba hasta lo más profundo del campo. Recorría ciudades y aldeas porque Jesús se interesa por los ricos y los pobres, por los sabios y los simples, por los cercanos y por los lejanos. Es decir, él no hacía acepción de personas. Obvio, obvio. Habían quienes la aceptaban y quienes no, tanto en las ciudades como en las aldeas. Pero él a todos les llevaba su mensaje, como debemos ser nosotros, no hacer acepción de personas, no discriminar entre quienes más tienen y los que menos tienen. Jesús nunca excluyó a nadie y tampoco debemos hacerlo nosotros. Y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A esta altura de su ministerio, Jesús ya era seguido por multitudes realmente. Pero ya te decía que en ocasiones anteriores que no necesariamente todos ellos creían. Algunos sencillamente lo buscaban por los milagros, otros por la novedad, por ver el espectáculo, el show, y otros sí genuinamente. Así que las multitudes son engañosas a veces. Eh, y ah, Vemos que Jesús sentía una genuina compasión por las personas al ver su estado. Hay varios textos que hablan de ellos, como en este caso que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Pero, por ejemplo, también leemos en Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y luego en Mateo 15:32 dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y en Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Es decir, Jesús tenía compasión por la gente cuando los veía en condiciones de desamparo, de necesidad. Y así debiera ser nuestro sentir hacia la gente, tener una genuina compasión por los perdidos. No solamente querer ganar eh, una discusión teológica, que nosotros sí tenemos la razón y ustedes están equivocados. Por ejemplo, cuando confrontamos a alguien que tiene una fe distinta o querer sobresalir como los que no, sino sencillamente tener esa compasión por aquella persona, aún la que nos rechaza, sabiendo que Dios también le ama. Entonces, este es un sentir en Jesús que nosotros debemos imitar. Y aquí interesante que la palabra compasión es la palabra griega esplagnisomai, y esplagnisomai expresa un sentir que las entrañas anhelan. Ese es algo como que tú lo sientes en el interior, que hay una sensación de un amor, una compasión, un dolor por aquella persona en necesidad, una profunda empatía. Eso es lo que expresa esta idea. Se dice que es la palabra en griego más fuerte para expresar empatía por un necesitado. Esplagnisomai. Y esplagnisomai viene de la raíz griega esplagnon. Y esplagnon significa entrañas, vísceras, porque así expresa este término en forma figurada ese anhelo tan fuerte que uno tiene esa sensación interna de esa compasión por esa persona,
por ese necesitado. Y ese término es interesante porque precisamente es el término que se refiere a las vísceras. De ahí viene el español esplácnico, para referirse a todo lo que es interno en el abdomen, las vísceras, los vasos sanguíneos. Hablamos en medicina hablamos del lecho esplácnico, todo lo que es ahí interno. Y también, también se habla en el inglés del vaso spleen, que es el órgano que hoy en español llamamos vaso, y cuando lo quitamos hablamos de una esplenectomía. Bueno, vienen de ese mismo término. Y esto pues alude a ese sentimiento tan fuerte como cuando una madre habla del hijo de sus entrañas, es decir, de su esplagnón, o cuando alguien dice que te amo entrañablemente, refiriéndose a ese sentimiento que se siente. Es un sentido figurado, pero se siente internamente y por eso se usa esta palabra que habla de las entrañas. Quedamos aquí por hoy. Dios te bendiga ricamente y no pierdas la continuidad del pasaje porque aquí seguiremos. Hasta la próxima vez, que Dios te siga bendiciendo.